Buenísimas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una entrevista más en este espacio de Instagram. Hoy vamos a tener a un invitado maravilloso, Adrián Galanda, una persona que está transformando la conciencia del ser humano, nos está ayudando a mejorar nuestro mindset, nuestros hábitos, nuestro desarrollo profesional, y por eso he decidido traerle. Porque ya son decenas y decenas de personas las que han pasado por sus manos. Yo también estaré compartiendo conciencia y estaremos haciendo algunas preguntas muy poderosas e interesantes que seguro que os van a servir en este año 2023. Ya tenemos por aquí a Adrián Galanda, ya le estoy saludando. Le vamos a dar paso directamente. Iros preparando vuestras preguntas. Queremos que sea un directo en el cual vosotros tengáis vuestro espacio para preguntar algo concreto que os esté inquietando o que os esté atormentando. Eso. Siempre en mis entrevistas me gusta aportar valor a aquellas personas. Vamos a aceptarle, le voy a aceptar. Vamos a aportar valor. Bueno, un placer, Adri, tenerte por aquí, hermano. La verdad que muy agradecido de haberte conocido. Te he conocido hace poco a través de otro hermano. Y bueno, el hecho de poder seguirte en redes sociales, poder ver todo el valor que compartes, me inspira mucho y me motiva a ser mi mejor versión y realmente a deshacerme de todo aquello que no soy, ¿no? Esto lo que llamamos en la jerga espiritual ego. Vamos a estar hablando del ego y también quiero que sea un espacio en el que las personas puedan preguntarnos lo que sientan y crear un espacio consciente en el cual nos vayamos de aquí pues siendo un poquito mejores o por lo menos un poquito más conscientes. Así que, bueno, agradecerte de nuevo, hermano. A ti y sobre todo a las personas que están al otro lado. Para mí este es el regalo, ¿no? El poder permitirnos ser canal de la vida para compartir lo que nos ha ayudado y nos ha servido, lo que nos lleva a estar en este estado de paz y de tranquilidad, y que simplemente las personas se permitan estar hoy aquí y se permitan un ratito de su tiempo para adquirir un nuevo conocimiento y una nueva información. Ya hice mucho de ellas, así que gracias a todas las personas que también se están conectando y las personas que vayan a participar en este rato que estemos juntos compartiendo. Perfecto, perfecto. De hecho, daremos paso. Estoy viendo que Tani, por ejemplo, Tania Campo, está mandando una solicitud para unirse. No sé si estará siendo sin querer o no, pero si alguno quiere entrar en directo, simplemente que mande la petición para hacer alguna pregunta, porque daremos espacio, o aquí en el chat. Mira, está justamente Tania otra vez. Le vamos a dar a aceptar. Tania, no sé si querías entrar o no, pero yo le estoy dando a aceptar. Vamos a ver. Ha rechazado. Vale. Hacernos las preguntas y no por el chat, porque estamos abiertos a estar aquí el tiempo que haga falta. No sé si Instagram nos da una hora, pero si es más, no tenemos problema en entregarnos 100% al proceso. Hay gente de México, bueno, de todas partes del mundo. Así que vamos a tratar de tener una entrevista profunda y que os aporte valor. La primera pregunta, Adri, va relacionada un poco con tu historia, ¿no? Con la historia de Adrián, ¿no? Que nos contaras un poco cómo ha sido ese proceso evolutivo tuyo desde que quizás eras inconsciente y no habías reconocido todavía al testigo observador y todavía estabas, entiendo que todos en nuestra vida hemos tenido ese proceso de estar como dormidos, creyéndonos todo lo que nuestra mente nos dice, viviendo una vida de separación y de dualidad y desconectados completamente del ser o Dios, universo, como cada uno lo quiera llamar, y es un proceso realmente de mucho sufrimiento, ¿no? Yo lo recuerdo con mucho sufrimiento, pero ahora lo recuerdo con gratitud. Antes lo veía como una desgracia, o como que la vida iba en mi contra, o Dios me quería castigar, o era un desgraciado, y ahora lo veo como el regalo que fue necesario para llegar a recordar quién era y a partir de ahí empezar a expresar el amor que siempre fuimos, ¿no? Entonces, ¿cómo has vivido tú este proceso, hermano? Maravilloso. Bueno, como todo buen proceso de despertar, como bien comentas, conlleva partes de dolor, de sufrimiento, de malestar y de conflicto. Yo desde muy niño, desde que tenía 5 o 6 años, tenía ya la visión y la ilusión y la decisión de querer ser futbolista. De hecho, no sé de dónde nace esa idea, yo creo que ya venía de otras vidas, pero me doy cuenta de que esa idea
que tenía, esa visión de futbolista, estaba muy relacionada con la vida que tenía detrás del futbolista, ¿no? Esa vida de lujos, de excesos, por decirlo de alguna manera, de ser visto a lo mejor, de ser aceptado, ser aprobado. Todo esto evidentemente lo vas viendo a medida que vas profundizando en tus conflictos a nivel mental e internos para hacerlos conscientes y sobre todo para que no nos dominen. Y esto es a lo que le invito a cada persona, ¿no? A que cada vez haga más conciencia de su infancia para ver qué programas a nivel inconsciente ha ido adquiriendo en base a las experiencias que ha tenido, porque ahora en su presente gran parte de sus conflictos vienen derivados de esas situaciones, ¿no? Así que empiezo en esta absorción absoluta con el deporte, con el entrenar, con el dedicarse al fútbol de manera profesional y empieza a aparecer la posibilidad de dedicarme a ello, ¿no? Jugué en el Atlético de Madrid, jugué en el Real Madrid ciertos años, llegué a categorías superiores en el sentido de que ya era de manera profesional y sí que es verdad que yo había sido pues un poco desastre con todo lo que tiene que ver con los estudios, con el aprender de forma obligatoria, con esta vida de establecida de reglas y de, en cierto modo, entrar en un patrón muy concreto. Y yo era todo lo contrario. Al final yo creo que me dedico al mundo de la espiritualidad, a la conciencia, a la sanación por esto, ¿no? Porque no hay un límite, es permitir a la mente ser libre y que la propia vida te hable constantemente de lo que eres, sin ningún tipo de estructura, sin ningún tipo de dogma o de regla. Y ahora puedo entenderlo, pero claro, en ese momento de infancia era muy conflictivo, porque lo único que puede experimentar un niño es que no saca buenas notas, que todo aparentemente sale mal, que hay muchos conflictos con lo externo. Me acuerdo también que amaba mucho el tema del dibujo, ¿no? Y de la parte artística, porque mi padre ha sido pintor y profesor de filosofía durante toda su vida y nada tenía que ver tampoco la parte del arte con todo lo que se estaba aprendiendo en la escuela, ¿no? Así que después de esa infancia bastante conflictiva, dolorosa, por decirlo de alguna manera, donde no encajas en ningún lugar porque iba cambiando como de colegio en colegio, tampoco encajando un poco con las personas que me iba topando, empecé a construir una experiencia mucho de soledad, ¿no? De buscar tu propio camino, de adentrarte mucho en ti mismo, de empezar a leer sobre temas que en ese momento no sabían ni que eran espirituales o de conciencia, hasta que a los 17, 18 años la vida me hace ver que el fútbol no va a ser al final mi vida, no me voy a dedicar a ello profesionalmente. Y aquí parece una tontería, ¿no? Pero tú imagínate una persona que lleva cumpliendo con un trabajo diario constante durante 15 años que conlleva mucha constancia, mucha disciplina, muchos sacrificios en muchos sentidos, a ese niño se le quita ese sueño o esa ilusión de dedicarse a ello, ¿no? Así que para mí eso fue un golpe durísimo, fue como a los 17, 18 años decir, ¿qué hago ahora con mi vida? Si lo único que sé es jugar al fútbol, lo único que sé es hacer deporte, es cuidarme, ¿qué hago ahora, no? Así que en ese momento llega a mi vida una persona que se dedica al mundo de la noche y digamos que empiezo a enamorarme de esta persona, me sacaba 6 años, 7 años en ese momento, y me empieza a adentrar al mundo de la noche. Ella se dedicaba a ser gogó, a varios fines de semana, y yo digo, ¿qué hago con mi vida ahora? Y vi como una forma de salir de lo conocido y adentrarme en lo desconocido, y ahí me di cuenta del poder tan grande que tenemos en la mente. Ahí es cuando empiezo a darme cuenta de las grandes capacidades que tenemos de manifestar y conseguir, ¿no? Porque al igual que en esa primera etapa del fútbol no había salido, no salió no por las aptitudes, sino por la mentalidad que había detrás del fútbol. Si te das cuenta, cuando he empezado a hablar de todo esto, mi foco no era ser futbolista, sino buscar la experiencia que había detrás del fútbol. Es como lo que hablamos ahora en la conciencia de intentar generar abundancia desde una mente carente, es completamente imposible. Yo, en cierto modo, quería conseguir el ser futbolista no desde la capacidad de serlo, sino desde una mente al final buscando la aprobación, buscando el resultado, buscando la experiencia y no conectando con lo que es al final la acción, el movimiento, el dedicarte a ello por amor a eso y por
simplemente el disfrute, ¿no? Yo lo hacía más por el resultado, más que por la experiencia de jugarlo. Así que en esa segunda etapa entra en la parte de la nocturnidad y ahí es cuando mi vida cambia. ¿Por qué? Porque en 8 meses, 7 meses de un niño digamos, de bachillerato con esa etapa del fútbol, se mete en un mundo completamente opuesto. Ahí a mis padres parece que les va a dar un síncope, un patatús, porque no lo pueden entender, ¿no? Unos padres, pues, profesor, pintor, mi madre ha sido crítica de arte toda su vida, me voy a lo opuesto completamente, a la noche, a la fiesta, al baile, a la nocturnidad. Tú imagínate cómo ellos lo empiezan a percibir. Y no sé si gracias a Dios, al universo, a la vida, paso esa etapa de mi vida con mucho foco, con mucha claridad, con mucho, esto es parte de mi camino, pero no es mi camino. Esto es los fines de semana y es un medio para yo poder subsistir, para poder generar mi propia economía, pero no es lo que he venido a hacer, ¿no? Y por aquel entonces conozco a un socio que se dedica al mundo de los videojuegos y durante 4 años estuvimos diseñando 2 proyectos, 2 videojuegos, 2 aplicaciones móviles que salieron a la luz, que tuvieron miles y millones de descargas, pero que no teníamos ni idea de ventas, ni de marketing, ni de cómo promocionarlo. Y el juego aparentemente y visualmente se ve espectacular, pero no ganamos un duro. Así que empiezan ahí los palos, ¿no? Empiezas a darte cuenta de que tienes muchas actitudes, de que puedes conseguir todo lo que quieras, pero que si la mente no está alineada con lo que quieres conseguir o manifestar, no lo vas a conseguir. Así que esa primera experiencia del fútbol me empezó a hablar ya de ello. El mundo de la noche me adentró en el mundo del ego, me adentró en el mundo de la apariencia, en el mundo de la forma, para conocerlo, pero no para identificarme con él, que esto me ayudó mucho. O sea, yo me acuerdo que en los camerinos estaba leyendo a Krishnamurti, estaba leyendo a Osho, estaba leyendo... Ahí no había entrado el curso de milagros, pero la gente estaba emborrachándose y tocándose, por decirlo de alguna manera, y yo estaba leyendo en los tiempos libres, ¿no? Si te das cuenta, completamente opuesto a lo normal en ese entorno. Sí. Después de esa fase de nocturnidad y habiendo publicado los videojuegos sin haber conseguido esos resultados que esperaba, que también hablaba de mi mente carente, porque yo no empiezo a adentrarme en el mundo de los videojuegos para, en cierto modo, ser diseñador o amar el mundo del diseño, que en ese momento hacía diseño de los escenarios. Vuelvo a enfocarme en lo material, vuelvo a enfocarme en el dinero, vuelvo a enfocarme en el resultado. Mi foco era, voy a hacer un videojuego, pero voy a hacerme millonario con este videojuego. Claro. O sea, no había otra opción que no fuera esa en mi mente. De hecho, no hubiera sido así, no hubiera estado 4 años como estuvimos, directamente encerrados, casi que fue 24 horas con el proyecto, ¿no? O sea, yo me acuerdo que solo salía los fines de semana para ganar dinero bailando y con ese dinero nos manteníamos mi socio y yo en una casa que tenían mis padres en Tarragona, donde podíamos vivir ambos, ¿no? Así que después, si te das cuenta, son palos y palos y palos y palos y palos, ¿no? Donde por mucho que trabajas, por mucho que te esfuerzas, por mucho que le dedicas horas, los resultados no se acaban dando, ¿no? Así que a los 23, 24, ahí es cuando entra una depresión súper fuerte en cuanto al resultado que estaba viendo. Digo, ¿cómo puede ser que lleve toda la vida esforzándome, trabajando, dedicándole toda mi energía, todo mi amor a algo y no haya salido en el fútbol, no haya salido ahora con los videojuegos que llevo 4 años haciendo? ¿Qué hago ahora en mi vida? O sea, ¿por qué? Porque el 3D en ese momento también era algo como muy novedoso en España y ya era enfocarte más en el ámbito empresarial, o sea, trabajar para una empresa. Imagínate después de 4 años trabajar por tu cuenta, creando tu proyecto, que te digan que el proyecto no funciona y que te tienes que ir a trabajar a una empresa, ¿no? Así que ahí me vuelvo a desmoronizar, ¿no? Me empiezo a relacionar conmigo mismo desde el conflicto y el cuerpo empieza a enfermar, literalmente. O sea, empiezo a tener náuseas cada mañana, como ganas de devolver cada día. Cuando quiero ir a entrenar mi cuerpo no responde, digamos que empieza como a aparecer síntomas de desmayo cuando aparentemente mi cuerpo estaba bien. Y ahí es cuando empiezo a adentrarme cada vez en la mente. Digo, y los médicos me dicen que todo está bien, ¿qué está ocurriendo en mi cuerpo? ¿Por qué me siento así de mal, no? En ese momento mis padres estaban fuera de casa, llevaban un tiempo fuera y claro, cuando ellos me ven después de tanto tiempo que había estado solo, me dicen, oye, tú estás fatal, o sea, ¿qué te pasa? ¿No? Y ahí es cuando empiezo a conocer la palabra depresión.
empiezo a conocer unas palabras que yo nunca había tenido en mi significado y en mi mente, ¿no? Y ahí es cuando me doy cuenta de que tengo que hacer un cambio de vida. O sea, tengo que cambiar todo lo que creo, todo lo que conozco, todo lo que estoy haciendo, porque todo lo que estoy haciendo, todo lo que estoy pensando y con todo lo que me estoy identificando está en conflicto. Y en aquel entonces empiezo a hacer un cambio de vida en todas las áreas, ¿no? Y empiezo a adentrarme cada vez más en el mundo de la mente. La historia es más larga, ¿no? Pero bueno, acaban detectándole a mi madre un cáncer de mama, a mi padre también como un problema a nivel muela, o sea, como que la muela le sangra constantemente, pero ese sangrado le lleva a desmayarse hasta el punto de no entender qué le está pasando a mi padre, ¿no? Se me desmayaba en mis brazos y yo ya no sabía por qué era. Y ahí empezamos también a adentrarnos en la mente de mi padre y en la mente de mi madre, porque ya empezaba a amar el proceso de querer ir más allá de lo aparente, ¿no? De salir de la forma para ir a la causa. Y ahí es cuando empiezo a darme cuenta del poder que tiene la mente sobre el cuerpo y sobre la materia y sobre la forma. Afortunadamente, buscando ayuda para mi madre y para mi padre, empiezan a aparecer mentores, empiezan a aparecer personas con un estado de conciencia diferente al que yo tenía y al que mis padres evidentemente tenían en aquel entonces, y empieza a apasionarme todo este mundo. Llego a un curso que se llama Recuerda quién eres, en su momento, que tú lo conoces, de Jorge Carrasco, hace muchos años, tenía 24, 25. En ese momento voy con la pareja actual con la que estoy, y a raíz de eso hay un despertar absoluto en mí. Y ahí es cuando me digo a mí mismo, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. O sea, quiero ir verdaderamente a la causa de la persona para identificarla y para llevarla a liberarla. Cuando en tu mente no hay carencia, la naturaleza de tu ser es la abundancia. Cuando yo me siento conectado con la vida y conectado con el todo, siento que nada me falta, ¿no? Así que ahí es cuando empiezo a hacer una introspección desde otro estado de conciencia en base a todo lo que ha sido mi historia. Y en base a esa historia que yo veo en mí, se me da la posibilidad de acompañar a las personas a ver estos conflictos a nivel mental, ¿no? Así que ha sido una experiencia de sombra, de mucho ego, de mucho conflicto, sobre todo en el ámbito también mucho del trabajo, del dinero y del emprendimiento como tal, porque claro, en el emprendimiento se muestran, ¿no? Todas tus luchas internas, se muestran todos tus conflictos y todas tus creencias que no están alineadas con la verdad. Así que ha sido un trabajo de deshacer las ilusiones, deshacer estas creencias para conectar con la verdad, y afortunadamente ahora me siento pleno, me siento agradecido, me siento bendecido, me siento conectado, y es lo que al final quiero compartir al mundo, ¿no? El enseñar que el único camino hacia la verdad es el amor, que todo miedo, todo ego no deja de ser una ilusión, y que si no decides tú hoy despertar de tu sueño vas a seguir sufriendo, y eso sí que depende de ti, ¿no? Del comprometerte a querer verlo de una manera diferente y sobre todo ir a la causa para poderla liberar. Resumidamente, así eso. Qué maravilla, qué maravilla. Pues millones de gracias por compartir, hermano. Bueno, de hecho creo que Espacio Dharma está intentando conectarse hace rato. Le vamos a dar, porque creo que te quieren saludar, que te quieren, no sé si es su intención. Le voy a aceptar por si acaso. Hola. Creo que no. Es que le estaba dando todo el rato a entrar a la sala. Digo, no sé si es que te quería decir algo. Bueno, te ha dicho por aquí que es un gusto escucharte. Un placer. Así que, pues bueno, si alguien en algún momento dado quiere entrar, al final de la entrevista, pues daremos acceso o a preguntas para poderos dar claridad desde nuestra humilde experiencia, ¿no? Porque al final estamos aquí de alguna forma aprendiendo y desapegándonos de este ego que comentaba Adrián, que hay mucha gente, Adri, que sigue viendo al ego no como un ente ilusorio o como lo estamos viendo nosotros espiritualmente, sino que entiende al ego como una sobrevaloración de uno mismo, como una arrogancia o un orgullo, ¿no? Y sin embargo, personas que están ahora mismo sufriendo, que se sienten culpables, que están en procesos de vergüenza profunda, que se quieren suicidar, que están enganchados a las drogas, al alcohol, a la noche, como tú decías, o que están sufriendo realmente, no se están dando cuenta de que eso también es ego. Porque entienden el ego en el significado
literal de la palabra tal y como la conocemos en el diccionario, pero por lo que parece ser, el ego va mucho más allá de esto, ¿no? ¿Cómo defines tú el ego y cómo lo podrías explicar para que lo pudieran entender las personas? Es muy interesante porque, claro, cuando llevas tantos años trabajándote o viéndote o haciendo el trabajo de querer verte, la base de todo es conocer el ego, saber qué es, ¿no? Saber identificarlo cuando aparece, saber gestionarlo de manera saludable. ¿Qué pasa? Que si yo no sé ni lo que es, creo que lo que soy es lo que en realidad no soy, ¿no? Así que para mí el ego es la falsa idea de lo que crees ser. Como siempre explico e intento resumirlo como muy básico para que la gente lo pueda entender, tú imagínate que cuando naces vienes con un programa original instalado en tu mente que es perfecto, que no tiene ninguna falla, ninguna falta, que está conectado con la abundancia absoluta, que te da siempre aquello que en cierto modo quieres y mereces, que no conoce la limitación y la carencia, digamos que es la posibilidad, ¿no? La pura creación absoluta. Y ese es tu programa original y tu programa natural, el que viene de por sí cuando tú naces. Y a medida que tú creces, desde que naces hasta el punto en el que hoy te encuentras, tú has ido programando una nueva programación, un nuevo programa, en base a todas las experiencias que has ido viviendo a lo largo de tu vida. ¿Qué pasa? Que cuando nos adentramos en nuestras vivencias, gran parte de nosotros, evidentemente, ha tenido situaciones complejas, dolorosas, incómodas, que las hemos ido interpretando desde nuestra inconsciencia, desde nuestros miedos, y que han hecho que ese programa que nosotros hemos ido programando en base a esas experiencias, ahora se ejecute. ¿Qué ocurre? Que tú ahora no te relacionas con la vida desde tu programa natural, desde el programa base, que es perfecto, sino que te relacionas con el mundo desde el programa aprendido, heredado, que tú mismo has programado. ¿Qué pasa? Que este programa que tú has programado está en conflicto, es como si fuera un virus que te hace percibir la realidad desde un ángulo de dolor, de sufrimiento, de incoherencia, de insuficiencia, que te lleva inevitablemente al sufrimiento. ¿Qué pasa? Que me identifico tanto con la experiencia que vivo que creo que soy este programa que se ejecuta. Y lo que tenemos que entender es que el ego es la falsa interpretación de lo que creemos ser. Digamos que es este falso programa que hemos ido programando a medida que hemos ido creciendo. Cuando empiezas a desidentificarte cada vez más con este programa, con este virus que está en nuestra mente y empezamos simplemente a observarlo y empezamos a cuestionarlo y empezamos a disasociarnos cada vez más con él, empezamos a recordar quiénes somos, recordar nuestra naturaleza, recordar que lo único que existe es lo ilimitado, es lo abundante, es la paz. ¿Por qué la gente no accede a la paz? Porque el programa programado le lleva a estar en conflicto consigo mismo, porque ha creado una serie de ideas en su mente que le llevan a pensar que la paz la encontrarán con algo externo, porque el programa aprendido y heredado siempre te invita a buscar las cosas en la forma. Cuando tenga una pareja, yo estaré en paz. Cuando yo tenga dinero, yo estaré en paz. Cuando yo tenga eso que mi ego me ha hecho creer, encontraré el equilibrio en mi vida. ¿Qué pasa? Que el juego es interminable y si no lo ves, si no lo cuestionas, vas inevitablemente a sufrir durante toda la vida, porque de eso se basa el ego, de busca pero no encuentres, ¿no? Así que esto para mí sería una aproximación de lo que puede ser el ego. Nos podríamos tirar unas cuantas horas hablando sobre él, pero creo que aquí la gente ya puede entender estos dos programas, ¿no? El programa del ser, que es un programa perfecto, que está conectado con la vida, que está conectado con el amor, que está conectado con las capacidades que se te han dado simplemente por ser. Y luego hay un todo programa aprendido y heredado que viene programado por esas experiencias de nuestro pasado. Esas experiencias siempre me van a hablar de un conflicto en el pasado y ahora nuestro ego siempre me va a hablar de cómo poderlo conseguir en la materia. Imagínate que yo en mi infancia he sentido que no me han amado, que no me han querido, siento que he sido en cierto modo abandonado. Ahora, ¿cómo me relaciono con el mundo? Me relaciono siempre desde la carencia y desde la necesidad, pensando que cuando encuentre a alguien que me ame, yo seré amado. Esta es la asociación que mi mente hace. ¿Qué pasa? Que si yo no tengo pareja,
yo entonces no soy amado y no puedo estar en paz, ¿no? Claro. Así que entender ese pasado y esas heridas nos ayuda a que ahora podamos identificar muy claramente a nuestro ego cómo funciona. Maravilloso, maravilloso. Otra de las formas que me parece como bastante sencilla para explicarlo es que el ego es simplemente una idea, como tú has dicho, una idea de estar separado de todo lo demás. De ser una parte individual separado del que tengo enfrente. Entonces, todo lo que yo veo que hace el de enfrente y dice o percibo de lo que veo enfrente no tiene nada que ver conmigo. Claro, cuando en realidad, según nos dice el curso, tal y como lo hemos ido estudiando y lo hemos ido interiorizando, la percepción que yo tengo previamente ha sido proyectada por mí mismo. Es decir, que estamos viendo, hermano, un mundo de efectos que proviene de nuestra propia mente, de nuestra propia proyección, y lo estamos juzgando afuera o intentando cambiar afuera, intentando cambiar a mi madre, a mi pareja, intentando que, no sé, hacer más ventas en mi negocio o contratar a otro mentor, cuando realmente nunca lo voy a solucionar si no empiezo a mirar hacia adentro, ¿no? Y es aquí donde entra el curso de milagros que te quería preguntar. Ahora vamos a entrar con tu experiencia con el curso de milagros y también nombraremos a David Hawkins, que es otra de los seres que está aquí con nosotros ahora mismo acompañándonos. Te preguntaba un compañero, Carlos, ¿cómo dar un primer paso? O sea, ¿cuál sería? Perdón, que se ha puesto la batería ahora. ¿Cuál sería el primer paso, te pregunta Carlos, para un cambio verdadero en nuestras vidas? Identificar la causa real de nuestro sufrimiento. Cuando yo me adentro en mi mente y empiezo a querer ver las causas, no lo aparente. Por ejemplo, si yo tengo un problema en mi economía, mi problema no es con la economía, mi problema no es el trabajo que desempeño, mi problema no es lo aparente, como hemos visto es la causa. ¿Cuál es la causa? Siempre es una creencia, un pensamiento, un concepto, una decisión equivocada que yo tomé en mi pasado. Imagínate que tus padres vivían en la carencia y escuchaste constantemente de que el dinero era mano de conseguir, que el dinero costaba ganarlo, que el dinero es simplemente para pocas personas, que el dinero cuesta mucho atraerlo a tu vida. Todas estas creencias me llevan inevitablemente a relacionarme con mi mente desde la carencia, desde la insuficiencia. Me llevan a alejarme del dinero y el dinero vuelve a ser al final una forma, vuelve a ser en cierto modo un concepto. Lo que tenemos que entender es la energía que hay detrás del dinero. Al final, cuando ves el dinero, puedes entender que simplemente es abundancia. ¿Y qué es la abundancia? La propia vida. Cuando yo conecto con la vida, conecto con la verdad de lo que soy, puedo recordar mi abundancia y desde aquí puedo experimentarme. Cuando yo me experimento abundante, es imposible que yo viva la carencia. Es imposible que yo necesite de alguien para sentirme amado y querido, porque ya puedo experimentarme siéndolo hoy, sin, en cierto modo, tenerlo en la forma. Y desde este sentimiento de abundancia y de estar conectado con el todo, puedo inevitablemente manifestar y atraer eso en mi experiencia, en mis resultados. Pero la gente lo quiere al revés. Se quiere sentir abundante cuando tenga el dinero. Se quiere sentir abundante cuando tenga la pareja. Y es al revés. Primero lo tengo que conectar o atraer en mi mente, recordar lo que soy, porque no es hacer un esfuerzo, es recordar mi propia naturaleza. Y desde recordarme es que luego lo experimento en la abundancia. Así que identificar las causas a nivel profundo y a nivel mental, indagarnos en nuestras primeras etapas de vida y en los sucesos que han podido ser traumáticos, dolorosos y conflictivos. Pues ahí es donde se ha ido forjando estas creencias, estas ideas, estos conceptos que posteriormente iremos liberando. La base de todo esto, al final, es el amor y el miedo. Cada vez que estés en el miedo, cada vez que estés sufriendo, cada vez que estés en conflicto, cada vez que te sientas limitado y carente, está apareciendo el ego, está apareciendo lo que hemos hablado anteriormente. Ese programa mental aprendido y heredado. Tu naturaleza es el amor, tu naturaleza es la paz, tu naturaleza es la abundancia. Este simple gesto, que es todo una decisión, decido hoy vivirme en paz, decido hoy vivirme desde lo que soy, decido conscientemente
recordar la verdad. Guíame, muéstrame el camino. Al final es como una oración a la vida, ¿no? Guíame para ver la verdad de lo que somos, guíame para mostrarme la abundancia que hay en todo. Y desde aquí empiezas a percibir la vida desde otro ángulo. ¿Por qué? Porque al final tenemos que entender que proyectamos constantemente lo que hay en nuestra mente. Si en mi mente hay abundancia, al proyectarlo lo voy a poder percibir, lo voy a poder ver. Yo ahora veo esta abundancia y la puedo percibir porque mi mente está conectada con la abundancia. Una persona que se siente carente, por mucho que tenga esto delante de sí, pensará que no hay abundancia, que aún faltan cosas por tener, ¿no? Así que todo es un juego mental, pero entender la base del juego es lo que hace que lo pueda jugar y disfrutar, o que el juego en cierto modo pueda ser doloroso, conflictivo y evidentemente sufrirlo, ¿no? ¿Qué le dirías tú a esta persona desde tu ángulo y desde tu perspectiva? ¿Cómo empezar ese verdadero cambio? Claro, pues fíjate que es curioso, ¿no? Pero cuanto más queremos algo en la vida, más lo alejamos. No sé si os ha pasado, supongo que sí, que cuando deseáis algo, el propio deseo aleja ese algo de ti y te sientes todavía más insuficiente y más carente. Claro, esto lo hablaba también Neville Goddard, ¿no? Que tiene que ver con la asunción, o el curso de milagros decía, no puedes tener nada que no creas ser primero, que es lo que tú decías al principio, ¿no? Que decías que primero tengo que ser abundante para poder percibirlo. Pero claro, el hecho de querer buscar ese cambio es precisamente lo que nos está bloqueando, porque al fin y al cabo el proceso de cada persona es perfecto y los tiempos de Dios o los caminos son inescrutables, como se decía, ¿no? Es decir, no sabemos cuándo me va a llegar la iluminación o cuándo voy a despertar a esas causas inconscientes que vienen de mi niñez, que me están reventando la vida a día de hoy, y estoy dormido, estoy completamente dormido en un sueño y estoy queriendo salir de ese sueño, pero la propia resistencia a salir del sueño es lo que la está perpetuando. Entonces, lo que yo puedo sugerir como primer paso es rendirte completamente a la experiencia que estés viviendo. Porque ten por seguro algo, personas como Adrián o incluso que habrá en este directo, que ya hayan pasado un proceso evolutivo de conciencia, fijaros la historia de Adrián, ¿no? Cuando estaba en la noche. O cuando yo estaba con mi familia desestructurada, con adicciones, saliendo de fiesta, bebiendo alcohol, drogas, delincuencia. En ese momento, el hecho de querer cambiar me ataba más al sufrimiento. Porque la máxima del ego es justamente buscar y buscar y buscar la iluminación para nunca encontrarla. Porque es algo tan sagrado y tan divino que de forma natural tu proceso se va a recolocar, y eso sí, cuando te llegue el momento, que será a través del sufrimiento, tendrás que ver esas causas, hermano. Tendrás que adentrarte en tu mente subconsciente, que es precisamente por lo que también está Adrián aquí, ¿no? Por esa capacidad de guiar a las personas para poder adentrarse en esa inconsciencia y ver cuál es el dichoso programa que a ti te está haciendo sentir, que te está haciendo vivir la pobreza, la soledad no buscada, la enfermedad, la apatía y toda la desgracia que puede que alguien aquí esté viviendo. Y miles y millones de personas ahora mismo están viviendo esto. Lo que se diría, hermano, suelta lo primero el deseo y el querer. Y ríndete a la experiencia. Cuando ya hayas sufrido lo suficiente y no puedas más y estés con la cara en el suelo, mordiendo el polvo o a punto de tirarte por el balcón, no te preocupes, que algo divino que está en tu interior y que siempre ha estado, vendrá a recordarte quién eres y te pondrá en el proceso de la psicoterapia, que es justamente la principal herramienta que tenemos para tener una curación definitiva
no paliativa como las pastillas que nos dan en los hospitales y los médicos y el sistema. Esas pastillas nos ayudan a seguir dormiditos y nos tapan el dolor. Hacen su función y está bien, no las estoy criticando, pero es un tratamiento paliativo. Entonces, hasta que no vayas a las causas, no podrás recordar quién eres y experimentar la abundancia, pero el hecho de quererlo no te acercará antes. Eso es lo que le diría, hermano. Poderoso, totalmente de acuerdo. Por aquí dice Iris que todas las preguntas y respuestas están dentro de nosotros. Maravillosa aportación, Iris, también. Por aquí decía Rale que el ego es tu cuerpo, es tu personalidad, el vehículo del espíritu, cuya misión es darle sentido de tiempo y espacio al espíritu, pero con el tiempo se apodera de la experiencia de vida, dice Rale. Pues fíjate que ahora, Adri, veo que estás en un entorno bastante natural, como aquí en Cantabria, muy similar también. Agradecido y bendecido. Al final, lo bonito es que cuando vas a las causas y las liberas, las experiencias se transforman y cambian. Y eso es lo bonito de este proceso, ¿no? El adentrarte en tu mente para liberar las causas que te llevan a vivir nuevas experiencias. Yo, imagínate, ¿no? En la noche, buscando el dinero, buscando la aprobación, buscando la aceptación con el fútbol, con todo lo externo. Y cuando liberas a tu mente de la necesidad de algo externo, cuando te permites simplemente ser canal de la vida para enseñar y compartir lo único que somos, que es amor, llevar a las personas a sus conflictos a nivel mental para que los puedan reinterpretar desde otro estado de conciencia, eso da como lugar experiencias como esta, vivir aquí. Cada uno evidentemente tendrá sus deseos, tendrá lo que en cierto modo sueñan y quieren, pero no hay la materialización de ese sueño, de ese resultado, sin haber liberado a la mente de la causa, del conflicto, del ego. Al final, esto es lo bonito de este proceso, por eso para mí es como algo obligatorio, es en plan, si hay algo que no se está manifestando en tu vida como te gustaría que se manifestara, tienes que seguir viendo, tienes que seguir trabajando en la mente, tienes que seguir profundizando en ella, porque hay alguna creencia, alguna idea, algún concepto que aún te separa de la vida, aún te separa de Dios, aún te separa del amor, de la infancia como tal. Es como si la vida siempre constantemente sí a todo, y tú te estás diciendo y te porque la vida no te da cierto modo quieres, cuando eres tú mismo quien se está negando. Cuando la vida, cuando estás alineado con la vida, cuando te permites decir sí a todo, siempre te la acaba dando. ¿Qué pasa? Que llevas mucho tiempo creyendo que no es posible, creyendo que tu forma te toca, y no es así. O sea, el permitirte llevarte a la sombra para conocerla, para liberarla, para transformarla, sobre todo para darle. Todos tenemos una. El punto aquí es ¿qué haces con esa sombra? ¿Sigues adentrándote a diario en ella y viviéndote desde ahí, o te permites llevarte a la luz y desde la luz ver tu sombra para simplemente no elegirla? Porque en todo momento es una decisión. Fernando, cuando se levanta por la mañana, decide si estar en paz o estar en conflicto, decide si sentirse abundante o sentirse carente, decide irse a entrenar y cuidarse o quedarse en el sofá y ver la televisión, decide qué comer, qué hábitos tener. Todo esto es amor. Al final la gente lo ve como algo externo, pero es una decisión interna. Amarse es valorarse y cuidarse, amarse es comer de manera saludable para tu cuerpo, amarse es dejar de drogarse y llevarse a una nueva experiencia. ¿Qué pasa? Que venimos con tantos patrones inconscientes y que la sociedad invita a que sigan así, que lo vemos como algo normal. No es normal salir cada fin de semana y acabar casi coma etílico, no es normal estar drogándote cada fin de semana, evadiéndote de tus emociones porque no las quieres ver y enfrentarte a ellas, no es normal que estés en conflicto con tus padres, con tu pareja, con la sociedad y con el dinero, no es normal, pero como lo has normalizado, crees que es lo normal. Cuando alguien te diga que no es normal y que hay una nueva forma de vida y de experimentarte y de vivirte, es cuando empiezas a despertar. Pero tienes que tocar fondo, como bien decías. Tienes que irte a la oscuridad más oscura de ti mismo para decir, estoy harto de experimentarme de esta manera. Tiene que haber una forma de vivirse diferente a como me estoy viviendo. Tiene que existir otra posibilidad. Si esto es la vida, esto no es vivir, ¿no? Ahí es cuando Dios, la vida, el universo, el amor, lo que quiera llamarlo,
aparece y te dice, ahora que te has rendido, ahora que te has permitido ver diferente a como estás viendo, te voy a enseñar la verdad. Y ahí aparece la abundancia, ahí aparecen las relaciones saludables, ahí empiezas a cuidarte, a valorarte, a sentirte y a transformar tu vida. Pero la mente que yo tenía antes jamás podría haber experimentado este lugar donde ahora mismo estoy. Y no es ego, es al revés, es como una forma de decirte, trabaja en tu mente, trabaja en ti, libera las causas, vete al origen, recuerda quién eres, porque todo lo que un día lo podrás experimentar, pero antes tienes que pasar por ahí. Claro, claro, y es paradójico, ¿no? Que el propio sufrimiento nos lleve después a la luz, ¿no? Es decir, es como si fuera lo decía, ¿quién lo decía el otro día? Matías de Estéfano comentaba que la oscuridad no es lo opuesto a la luz, sino que es la distorsión de la luz, que no están separadas. De hecho, lo que permite que la luz se refleje y se vea es justo la oscuridad. Al final es como una simbiosis y parece como que una sin la otra no puede existir, ¿no? Entonces, claro, el pretender siempre estar en un estado elevado de conciencia sin que haya una resistencia externa o sin que haya un patrón de oscuridad o algo que salga, sería seguir viviendo en la ilusión, ¿no? Porque la luz y la oscuridad forman parte de la misma, son dos caras de la misma moneda y una permite ser consciente de la otra, realmente, ¿no? Entonces, al final, incluso la ilusión del ego, que es una ilusión, nos permite recordar después quiénes somos, así que de alguna manera cumple su función y también nos permite experimentarnos como una individualidad, con una identidad separada de todo lo demás, pero al mismo tiempo siendo consciente de que no lo somos, ¿no? Es como una de las cosas que a mí más, digamos, más tiempo me llevó como comprender es aceptar que la propia divinidad como potencial infinito se expresa por sí misma, ¿no? En el equilibrio de todas las cosas, pero a la vez la ley de la cocreación interdependiente que se llama, que la comenta Hawkins en el libro Yo, Realidad y Subjetividad, también calibra 965. Una barbaridad. O sea, la declaración, no hay nada que cause nada, es decir, que Dios lo hace todo por sí mismo, la vida o el universo, calibra 999. Y la ley de creación interdependiente, es decir, que tú y yo tenemos como partes separadas un poder creador a imagen y semejanza, un poder creador, calibra 965. Entonces es como, what the fuck, son las dos cosas a la vez. Hay una co-creación, el último paso solo lo da Dios, pero nosotros a través de estas elecciones que tú comentas, estamos moldeando el mundo que estamos viendo y que estamos viviendo, con lo cual todo forma parte de lo mismo y no hay nada, absolutamente nada separado. Absolutamente nada. Es una reflexión que me hacía esta mañana y la que compartir. Maravilloso. Bueno, háblanos un poquito de ti, que no sea solo un monólogo conmigo, háblanos de cómo ha sido tu proceso de despertar, de cómo te has llevado a este punto, ¿no? De querer compartir, de querer acompañar, de querer guiar a las personas también en el mundo de las ventas, que al final la venta es ayudar, que también ha estado muy contagiado por todo lo que hemos ido aprendiendo desde que nacemos en ese año. ¿Cómo ha sido tu camino? ¿Cómo ha sido ese despertar tuyo? Cuéntame. Pues mira, hermano, yo tuve mi primer despertar espiritual como tal de tomar conciencia fue como a los 25 años. Yo tengo 34 ahora y fue a los 25 años justamente a través del sufrimiento, porque mis padres se divorciaron de una forma además muy brusca y muy agresiva. Mi padre entraba en estados de agresividad e ira con mi madre y fue un proceso de mucho sufrimiento, ¿no? El ver el deterioro de tu madre, de tus padres, cómo se iba destruyendo toda la estructura familiar, tanto por parte de mis tíos, de mis abuelos, mucho conflicto con el tema de las herencias, con el tema económico, con el egoísmo de cada uno, ¿no? De cada uno mirar por sí mismo y al de al lado como que
no había ni comprensión, veía un mundo hostil, un mundo de intereses. Mis amigos con los que había estado toda la vida, de repente empezaron a suceder cosas que daban apariencia de traición, pero no dejaba de ser todo un conflicto mío interno. Y bueno, fueron unos años de experimentar la pobreza, de experimentar pues la noche, como tú dices, ¿no? Drogas, alcohol, salidas, trasnochar, malos hábitos, trabajos precarios con un sueldo fijo durante años, nada de ahorro, nada de negocios. El círculo de amistades que tenía no era un círculo de emprendedores en el cual pudieras expandirte, sino que era como todo lo contrario, ¿no? Era una queja constante del sistema, de que no hay trabajo, de escasez, de limitación. Yo creo que muchas personas se verán como espejeadas en mí porque lo hemos vivido, ¿no? Lo hemos vivido la gran mayoría, ¿no? Y bueno, fruto del sufrimiento, llegó a mi vida y por eso le he dicho al otro, al otro hermanito que preguntó que la rendición es donde realmente descubres que Dios existe, realmente, y luego te das cuenta de que está dentro de ti, ¿no? Justo en el peor momento de mi vida, además, mira, tengo una anécdota que, que nunca la he contado públicamente y la voy a contar, y la voy a contar ahora. Y es que en un momento de mi vida estaba tan limitado económicamente que me llegaron a cortar la luz en mi casa. Y estuve 3 semanas sin luz, hermano. Duchándome con agua fría, sobreviviendo como podía para ir al trabajo, lavándome la ropa como podía. 3 semanas. Y no tenía forma de pagarlo, nadie me podía ayudar, o sea, estaba hasta que no cobrara el mes siguiente, tenía que ir al trabajo encima sin comer, reventado, pedir adelanto, bueno, una situación de indigencia social, ya, digámoslo, ¿no? De extremo, ¿no? Nada que ver con las personas que están en África o en otros países subdesarrollados que se están muriendo de hambre, ¿no? Que llegan a extremos. Pero bueno, dentro del contexto España, ¿no? Pues digamos que era una situación de exclusión social, por así decirte, ¿no? Viví la exclusión social durante varios años, incluso, y no entendía por qué la vida era así y siempre como que lo juzgaba todo fuera, ¿no? Nunca iba para adentro. Y no podía hacer nada. Entonces, ¿qué pasó? Que un día recuerdo, hermano, que estaba por la noche con la luz cortada, estaba con una vela y dije, Dios existe, le pido ayuda. Jesús, si estás ahí, ayúdame. La luz de casa, hermano, se encendió. Las luces. Fui al cuadro de la luz. No estaba subido, hermano. Lo subí, la luz siguió encendida y la luz se quedó encendida, hermano. La luz se quedó encendida. Es algo que nunca lo he contado porque ¿a quién le cuento esto? ¿Sabes? Estaba delante mi hermana y mi madre. Estaba delante mi hermana y mi madre. Bueno, pues fue una cosa en el corazón tan inexplicable que incluso, bueno, estaba estupefacto, bro. No podía dar crédito. Nunca se lo he contado a nadie, nada más que... Bueno, mi mujer lo sabe. Mi mujer sí se lo he contado. Pero pasó, ¿no? Pasó ese milagro. Es un milagro, ¿no? No había forma de que algo que fuera de este mundo lo hubiera hecho, ¿vale? Y luego he tenido como otros milagros en la familia diferentes. He ido ya como tomando conciencia más de los milagros, ¿no? De cómo se van dando, cuando se tienen que dar. Y en ese momento me llegó el primer maestro que yo tuve, que fue Eckhart Tolle. Eckhart Tolle fue el primer maestro espiritual con el que yo conecté y pude darme cuenta del testigo observador y de que realmente no eran mis pensamientos, ¿no? Esa liberación fue un momento de éxtasis
increíble en mi vida porque por primera vez me pude desdoblar y empezar a ver mi mente desde la conciencia, ¿no? Desde lo que somos. Y todo lo iba viendo por la calle como que brillaba, como que relucía, iba viendo como los detalles de cada cosa, ¿no? Veía las moscas cómo se posaban en un punto, veía las grietas de los árboles, veía... Era como tener una visión panorámica de todo, como muy definida en 4K de la misma realidad que antes ni miraba, ¿no? Simplemente iba como enfocado mirando al suelo, andando, mirando al suelo, ¿no? Y a través de Eckhart Tolle y su libro El poder de la hora, viéndole en documental su conferencia en Barcelona, es cuando descubrí esa conciencia y después de eso recuerdo que me llegó Buda. Me llegó Buda a través del Dhammapada, que es como las enseñanzas que dejó Buda después de su iluminación y todo lo que compartió. Es como, pues como una especie de Biblia del budismo, donde realmente algo me llevó a conectar muchísimo con esas enseñanzas y lo estudié hasta el punto de como si fuera un disco rayado. O sea, era algo que no me cansaba de oírlo, de leerlo, de siempre lo mismo, hasta que incluso me lo aprendí hasta de memoria, de escucharlo tantas veces, ¿no? Era como que ya retumbaba en mi cabeza y todo, ¿no? Entonces fue Buda. Jesús me viene del cristianismo, de mis padres, pero nunca lo había entendido como lo entendí después. Lo había entendido como algo en lo que no creía, ¿no? Como algo, no que no creyera, sino que era algo como dogmático y manipulativo y que no me calaba, ¿no? Todavía no estaba preparado para conocer a Cristo en mí. Entonces fue Buda. Después, a partir de ahí, ya empecé con el coaching. Empecé con el coaching, PNL, hipnosis, y ya después de la fase del empoderamiento, tuve ya la fase del empoderamiento en mi vida, donde ya me hice closer de ventas y empecé a ganar mucho dinero, monté mis infoproductos, empecé a ganar mucho dinero, a impactar a muchas personas, a conectar con el propósito, a todo esto. Después de eso, pues ha habido como varias muertes del ego, en procesos de medicinas ancestrales, por ejemplo, he hecho ayahuasca, psilocibina, el cactus de mescalina, he hecho como varios episodios de medicinas y he podido seguir como recordando y seguir viendo y seguir un poco disolviendo esta idea errónea de ser alguien separado y alguien en conflicto con el mundo, ¿no? Y fue un poco y ha sido un poco el proceso. Después también con otros mentores, pues ya he empezado a entrar en el curso de milagros. David Hawking llevo como 3 años leyéndolo, que también fue algo que me llegó a través del libro Trascender los niveles de conciencia. Ya como que de forma natural la propia vida como que me iba llevando, ¿no? a los siguientes pasos. Por eso opino que no hay que hacer nada, hermano. O sea, no que no haya que hacer nada en el sentido de la acción. Queda la batería. O sea, que no hay que hacer nada no en el sentido de no tomar acción, que el ego se ofende cuando le dices esto, sino en el sentido de tener la profunda fe y la profunda confianza de que la vida nos sostiene y nos está guiando a través de la voz del espíritu en nuestro corazón. Entonces, la acción, claro que hay que tomarla, pero hacia lo que te dice tu corazón, confiando profundamente, aunque no veas lo que hay más allá, de que vas a estar a salvo y de que vas a aprender las lecciones que tienes que aprender de forma inevitable. Amén. Así es, hermano. Y feliz de poder estar aquí después de todas estas experiencias que has tenido durante este tiempo para enseñarnos un poquito más de lo que ves, que lo que ves tiene mucho de verdad, ¿no? Así que como cada historia es única, irrepetible y extraordinaria, pero nos lleva a lo mismo, a recordar quién somos, a conectarnos con el amor y a conectar con la vida, con la naturaleza. Ahora veo flores, ahora nada más que veo flores, bendiciones todos los días, veo amor en todas partes. Sigo transformando la vida de cientos de personas que han podido tomar conciencia también a través de procesos. Ahora estamos enseñando en la escuela de Closer Conscientes también a que se ganen bien la vida en Internet y vivan 100% online sin depender de sus negocios o sin montar un negocio. Y las cosas se van dando, hermano. El dinero llega fácilmente, sin esfuerzo. No hay una sensación de miedo o de que
me vaya a quedar sin nada como tenía antes, ¿no? O sea, es como una plenitud y una profunda confianza en que el propósito universal se está dando y, y que todo lo que sucede, sucede por un bien mayor, por algo que yo no estoy viendo ahora. Aunque imagínate que alguien le ha dejado su pareja después de 20 años o el COVID le ha reventado su empresa. Aunque yo no lo vea, es otro de los aprendizajes que tuve, es por algo que va a ser un beneficio mayor mío y de todos los demás. Y he comprobado que efectivamente, hermano, todo lo que sucede sucede por un motivo evolutivo que luego más tarde vas a agradecer. Yo he acabado agradeciendo todas y cada una de mis desgracias, todas y cada una de mis vergüenzas, de mis culpas, de mi ira, de mi odio, de mis deseos mundanos. Lo he agradecido todo porque sin eso hubiera sido imposible tomar conciencia de quién soy, porque hubiera sido siempre uno y al no separarme no hubiera podido experimentarme a mí mismo y reconocerme como quien soy. Precioso. Eso es la vida. Al final, cuando recuerdas quién eres y te vives desde ahí, vives. De la otra manera sobrevives, ¿no? Así que yo me alegro que estés viviendo y que nos puedas explicar también cómo vivirlo, ¿no? Y sobre todo la gran labor que haces. Para mí, la gente que me sigue sabe que amo todo el mundo, todo lo que tiene que ver con el mundo del compartir y del entregar, pero cuánto delimitados estamos también por todo lo que hemos ido aprendiendo acerca de las ventas, ¿no? Cuando empiezas a disasociarte del vender como algo negativo y empiezas a entender que la venta es ayudar, es dar, es guiar, es transformar y cambiar, empieza a cambiarse la dinámica, porque al final todo es una venta, todo es una venta. El estar con tu pareja es una venta, el estar en el trabajo en el que estás es una venta, o sea, todo el rato nos estamos vendiendo, ¿no? Y cuanta más conciencia y más amor hay en el proceso, te olvidas tanto de la venta como tal y te sale de manera natural. Y al final eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? El entender que la persona que tenemos delante que necesita ayuda, se necesita venderle, no como un trueque, sino como una necesidad que tiene la otra persona de transformación y cambio. Al final es pura energía. Yo te doy lo que a mí me ha servido y me ha ayudado y tú al final te llevas sanar, transformarte, cambiar y mejorar tu vida. Y eso es lo bonito, entender que todo es energía y que es necesaria esa energía para que las cosas se den de manera natural. ¿Cuántas personas hay, ¿no?, en el mundo que tienen unos dones y unos talentos maravillosos, pero tienen muchos conflictos a nivel de la venta y no pueden dedicarse ni vivir a eso por todas esas creencias que han ido aprendiendo y heredando, ¿no? Es fundamental poderlas trascender para vivir en abundancia y poder alinearte con lo que amas y compartirlo al mundo, ¿no? Totalmente, totalmente, Adri. De hecho, estoy aquí cogiendo el cargador que se me está acabando la batería. De hecho, muchísimo, pero no nos podemos alargar mucho más. Por aquí empieza a hacerse tarde. Me sabe fatal, pero va a haber una segunda edición, eso te lo aseguro. Y podernos otra vez compartir de esta manera que ha sido maravilloso y que ha sido grandioso. ¿Qué podrías decirles a todas esas personas que me están viendo pero que vienen de mi perfil? Ya no solo en tus servicios y en lo que ofreces, sino en todo lo que para ti ha sido como una reflexión importante a lo largo de tu vida que se puedan llevar también en esta despedida. Pues la verdad que me llega como el silencio, ¿no? Como que está todo lo que se tenía que decir se ha dicho, hermano, pero lo que has dicho al final es algo fundamental, ¿no? Si tú no aprendes a cerrar ventas, si tú no aprendes y expandes tus habilidades de ventas en el mundo físico material, digamos que es como si te quedara una asignatura pendiente, porque una venta no es una transacción, es una transformación. Y si tú realmente no resignificas lo que significa una venta para ti, y te lo dice alguien que ha tenido muchos conflictos con la venta, que ha hecho muchas ventas desde la fuerza y que ha hecho cientos de ventas desde el poder. Y realmente, hermano, solo estás a unas cuantas ventas de experimentar
la máxima plenitud en la vida, pero no por todo el dinero que vas a ganar, que también, sino por todo el agradecimiento y todos los cambios positivos que vas a hacer en las personas gracias a tu habilidad de cerrar ventas. Con lo cual, no separes lo espiritual de lo material. No rechaces el juego ilusorio del ego y la forma, porque si has encarnado un cuerpo es para vivirlo y para experimentarlo. Y eso conlleva que aprendas habilidades de alto valor. Lo que a este personaje le ha hecho experimentar libertad financiera es una habilidad de alto valor, solo una. Ni siquiera te estoy diciendo marketing digital, que también. La habilidad de cerrar ventas de alto valor, de cerrar ventas, un curso de ventas, un curso de oratoria, un curso de personalidades, un curso, el mismo programa que tienes tú, Adrián, de causas y efectos mentales. Es que es más, sin ese programa que tú vendes, no puedes llegar a cerrar ventas tampoco. Necesitas pasar ese proceso. Pero lo que le diría a tu comunidad es que jamás separe lo espiritual de lo material, porque nunca lo estuvo. Lo material es una extensión de lo espiritual y es nuestra función, como hijos de Dios ilimitados que somos, disolver este ego y a través de las ventas ayudar a las personas. Da igual si es un producto que le va a limpiar la mesa, su mesa de madera, o si es una silla donde se va a sentar. Tienes que hacer lo posible por hablar con las personas e intercambiar productos, bienes y servicios, porque eso es lo que te lleva a ti a la realización personal en la tierra, recordando siempre que no te puede faltar absolutamente de nada, que la vida te sostiene, pero que tú tienes algo que puedes hacer aquí y es aportar valor, vender productos o vender servicios a otras personas. No te quedes en lo intangible, en lo espiritual, bájalo a la tierra, hermano, bájalo a la tierra. Haz mucho dinero, pero no por hacer dinero porque sí, sino porque tienes que simplemente reafirmar quién eres para que otros hermanos puedan verse espejeados en ti y puedan decir, ok, si Adrián estuvo así, estaba en la noche, si Fernando estuvo así y han logrado esto, porque yo no puedo reconocerme como un hermano más y tengo que estar viviendo en escasez, sin tener habilidades, sin tener un propósito y pensando que la vida, que cuanto antes me lleve la vida mejor. Así que, hermano, solo puedo agradecerte de verdad cada flexión que veo en tus historias y esta mañana, en las mañanas, cada ejercicio, cada frase, cada mantra, cada presencia. Solo puedo agradecerte, hermano, porque personas como tú, seres humanos como tú, que tú eres yo y yo soy tú, nos estamos llevando a nosotros mismos como sociedad hacia esto, hacia este sol que nunca dejó de brillar, familia, nunca dejó de brillar ese sol. Solamente las nubes se pusieron en medio y lo taparon, pero como decía Adrián, si quitamos esos pensamientos, esos programas, esas nubes, las apartamos, nos vamos a dar cuenta de que la abundancia siempre estuvo brillando, que ya somos eso. Y entonces vamos a ir a vender con alegría, no con miedo de que voy a convencer a alguien o que voy a manipular a alguien, sino que simplemente me voy a reconocer con un hermano y le voy a dar un producto o un servicio que le ayude a solucionar un problema que tenga. Y esa es la forma de unirlo, hermano. Qué maravilla, hermano, qué maravilla que hagamos así, con esta luz tan extraordinaria de fondo, con esta energía tan bonita y preciosa que puedas emanar, y es que se puede sentir, no se pueden poner palabras al sentir y al reconocer la verdad. Hoy has permitido que esa verdad se transfiera, se comparta y se dé, la he podido experimentar y simplemente por eso te lo agradezco a ti también. Te sigo, te veo tu crecimiento, veo tu evolución, veo también tu compartir, y es recordarnos a diario lo que somos a través de esa abundancia, de ese amor y de todo lo que en realidad somos. Personas que quieran llevarse a la abundancia, personas que no tengan claridad ahora mismo de qué hacer con su vida, os invito a que veáis su perfil, que podáis chequear todo lo que ofrece, todo lo que da, porque lo da desde el ser. Para mí esto es lo más importante. Nunca os traería, o sí os podría traer, pero prefiero no hacerlo,
traeros simplemente una persona que vende, y él no lo hace desde ahí, él lo hace desde la conciencia, lo hace desde el espíritu, lo hace desde el reconocimiento, lo hace desde el amor, y la venta así es completamente diferente a todo lo que nos han enseñado y hemos aprendido. Así que si queréis aprender a vender a través de la conciencia y despejar esa mente de ego para llevar la verdad, os invito a que chequeéis su contenido para que profundicéis en él y para que os pongáis en contacto si así lo necesitáis y lo queréis. Muchas gracias hermano por proponerlo, y de hecho también me llega que haremos tú y yo juntos algún tipo de colaboración a nivel de, oye, clientes tuyos que necesiten, o si de pronto quieres incorporar un módulo de ventas conscientes en tu programa, o quieres orientar a alguna persona que esté trabajando contigo para que la podamos incorporar a este mundo de las ventas y le incorporemos en alguna empresa, y también que tú pudieras venir a mi escuela, sería un gran honor para seguir trabajando en todos estos conflictos mentales, porque a decir verdad, hermano, la sombra, como hemos dicho antes, no está separada de la luz, y la vamos a seguir viviendo y nos vamos a tener que seguir perdonando. El perdón es la mayor necesidad del mundo, como dice el curso de milagros. O sea, que no te sientas culpable por creer que estás iluminado, creer que sabes algo y caer y morder el polvo, tomarte 2 cubatas este fin de semana, o dejar de hacer deporte o comer mal, porque estamos viviendo la sombra y no la vamos a disolver hoy mismo, a no ser que Dios quiera. Estamos en el camino y tenemos que seguir perdonándonos, aceptándonos y seguir, oye, compartiendo, rodeándote de personas, pues como Adrián, como yo trato de rodearme, ¿no? De personas conscientes para seguir sosteniendo, por lo menos sostener un nivel de conciencia prevalente, que aunque vuelvas a caer, pero por lo menos la mayor parte de tu día que estés recordando que eres amor, que tienes la gracia del Espíritu en tu corazón, que la vida te sostiene, que te rindas, que todo va a llegar, que simplemente recuerdes a Dios, al universo, como tú lo quieras llamar, que ores y que te mantengas trabajando en tu mente, como nos recuerda Adri todos los días, y que si además aprendes de ventas y te incorporas un poquito al mundo online, vas a poder ganar sueldos extraordinarios, fácilmente sueldos de entre 3.000 a 10.000 euros al mes, sin estar condenado todo el día trabajando, compartiendo con tu familia y realmente viendo que la venta al final no es una transacción, es una transformación, una venta es amor, es simplemente una extensión del amor. Y si tú lo ves desde ahí, es que tus ventas van a ser, yo vendo ya sin vender, hermano, yo ya ni cierro, yo ya simplemente estoy ahí, acompaño, y sé que cuando el alumno está preparado aparece el maestro, y que las cosas llegan cuando tienen que llegar y no hay presión, no hay manipulación, simplemente hay, oye, te puedo ayudar, si no te puedo ayudar te lo digo, viste que cuando no se puede ayudar a alguien se lo digo, y no pasa nada y le sigo amando igual, e incluso le ofrezco valor gratuito o lo que sea, ¿no? Entonces es imposible que nos falte nada, hermano, es imposible. Totalmente. Una mente abundante siempre te dará abundancia, y esa es nuestra naturaleza. Así que nunca nos faltará de nada y nos quedamos con esa abundancia que somos. Un placer enorme poder estar aquí contigo. Gracias por el invito, gracias a todas las personas que nos han visto, y seguro un directo pronto, una segunda edición. Claro que sí, volveremos a hacer más directos y te veo pronto en mi escuela. Ya hablamos por privado, ¿vale? Gracias. Chao. Adiós, hermano. Gracias.